Hola y bienvenido a 2 Minutos con Ashley Martínez, un nuevo programa de parte de Your Choice Capsules para poder mandar y proclamar la palabra de Dios de una manera más rápida y diferente y fácil. Para todos ustedes, aquí 2 Minutos con Ashley Martínez. El nuevo tema empieza en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y nos dice lo próximo: orar sin cesar. Ese es el versículo de hoy. Sé que es uno de los versículos más fáciles y cortos, pero tiene mucho valor en ella, porque es una clave para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, seguir en esta vida, porque es la clave importante, orar sin cesar. Y ahorita van a saber por qué. ¿Qué significa oración para ustedes? Porque orar y repetir son cosas completamente diferentes. Por el afán de la vida, yo entiendo que muchas veces no nos damos cuenta en el tipo de oración que estamos haciendo todos los días. Porque al final del día, cuando uno llega del trabajo, de la escuela o de estar con amistades, nos da cansancio, nos da desánimo, no queremos hacer nada, lo único que queremos hacer es relajarnos. Pero luego escuchamos esa vocecita, ese Espíritu Santo, recordándonos que tenemos esa cita con Dios a las 7 de la noche para orar con Él. Y porque estamos cansados y Dios entiende porque somos humanos, hacemos una oración fácil, corta y rápida. Pero aquí es donde viene lo malo. Eso se puede volver en un hábito, una costumbre, que en vez de el próximo día orar con Dios verdaderamente, hacemos esa misma oración repetida. Gracias, Señor, por ese día, cuídame de todo mal y todo peligro. Buenas noches, amén. Eso es una oración repetida, siempre diciendo lo mismo. Y en vez de orar, estamos rezando, estamos repitiendo, estamos haciendo oraciones repetidas, y eso no es orar con Dios, eso no es comunicarse con Dios. Y esto es lo malo que tenemos que reconocer en nuestras oraciones. En vez de hablar con Él simplemente como un amigo, como un padre, estamos pidiéndole cosas, repitiendo lo mismo, simplemente para nosotros sentirnos mejor. Y eso no es lo que nos pide nuestro Padre. No nos pide repetir lo mismo, lo que ya dice la Biblia. No, Él quiere que tú hablas con Él, tener una relación con Él, no repetir lo mismo. Y yo digo esto porque hay gente que cree que oración tiene que ser esta cosa hermosa, elocuente, preciso, macizo, perfecto, que para que la gente te escucha y diga, wow, este sí es cristiano, eso es un siervo de Dios. Sí, yo sé porque yo escuché cómo oró. No, la oración no es para eso. No estoy diciendo que oraciones así, preciosas, profundas, son malas, porque yo escucho a mis padres cuando oran y yo digo, wow, yo quiero ser así. Pero para ser así tienes que tener mucha práctica, más años en el Evangelio y poder practicar tus oraciones. Pero como dije, no es malo tener esas oraciones elocuentes y hermosos. Lo que es malo es cuando la gente piense que así tiene que ser las oraciones, y no. Porque así como el Señor escucha esas oraciones elocuentes, hermosos, profundos espiritualmente, Él también escucha los principiantes, los que acabaron de llegar en el Evangelio, los que están con esas oraciones simples. No estoy diciendo que son las oraciones repetidas, simples es otra vez comunicarse con Dios. Hay una diferencia. Dios no tiene favoritismo en los tipos de oraciones que hace la gente. Así como escucha el poderoso evangelista de tal, escucha a Juan no sé qué del barrio, no sé. Él escucha todas las oraciones. Y aquí es donde viene la importancia de la oración, porque la oración es tan importante porque es lo primero que tenemos que aprender cuando estamos con Dios. Es lo primero que aceptamos para hacer. Porque ahí es cuando reconocemos que Él es Dios, que Él nos escucha, que Él es nuestro Padre. La oración es importante. Entonces siempre tenemos que orar. Y aquí viene el versículo, orar sin cesar, orar sin parar. Y no está hablando oraciones repetidas, está hablando de orar, conversar, tener un diálogo con Dios. Esa es una oración sin cesar, sin parar. Porque si vas a hacer una oración repetida, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si tú hablas con una persona, con una amistad, y siempre te dice lo mismo? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a dejar de hablar con esa persona porque siempre diciéndote lo mismo, cada vez nos vamos a cansar y vamos a encontrar otro amigo que de verdad nos escucha, que nos entiende y que nos responde. Así es nuestro Dios. Si tú siempre le dices lo mismo y sabes que estás diciendo lo mismo, ya no te va a escuchar. Y luego te vas a preguntar, ¿y qué pasó? Hace rato no escucho de Dios. No veo nada que está pasando en mi vida porque está repitiendo lo mismo. ¿Qué te va a decir Dios? Deja de repetir y ora, conversa con Dios. ¿Y qué es una conversión? ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Cómo vas a dudar de una oración? Una conversación es como cuando tú hablas con tus amistades, con tu mamá, con tu papá. Un perfecto ejemplo con tu papá. Porque aunque estás teniendo un diálogo con Dios, tienes que tener respeto, por supuesto. Tienes que tener respeto delante de Dios, pero no significa que tienes que ser todo elocuente, hermoso, como dice mi papá. Una oración es importante porque son nuestros principios, nuestros fundamentos. Nosotros fuimos creados para tener una relación con Él, para tener una conversación con Él. Entonces es importante orar sin cesar, porque oraciones repetidas no es orando, es rezando, y rezando no tiene nada que ver con este versículo. Es como rezar, son como los ¿cómo se dice? Los de ídolos. No tiene importancia. Dios no escucha ídolos. No seamos ídolos que siempre estamos ahí para nada. No, oramos, conversamos con Él porque es importante. Así como la oración es importante, empezar con el Evangelio, tenemos que seguir. Porque así como avanzamos en el Evangelio, con la oración se tiene que fortalecer. Y maybe algún día tus oraciones pueden ser hermosas como escucha de los pastores, pero por ahorita reconoce las oraciones que estás haciendo y cámbialas. Habla con Dios. Lo único que nos pide, tener una relación con Él. Y es tiempo de empezar ahora. Orar sin cesar. Siempre orar sin parar. Orar sin parar. Ese es el versículo hoy en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Muchas gracias por la atención prestada. No se olvide orar sin cesar y nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones.